Bien amigos, ya estamos en tiempo de tertulia, la tertulia de los lunes. Esta noche nos acompaña don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. El señor Berla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Isabel Guerra, muy buenas Muy noches. buenas No noches. estuvo aquí la semana pasada, pero No, aquí está ahora. con otra cosa. Y don Pascual Mota, muy buenas noches. Buenas noches. Normalmente, porque viene haciéndolo de hace pues, casi 15 años, o 16, don Segundo Martínez está sentado en esta silla. Hoy, a petición mía, vendrá el próximo lunes, porque al hilo de lo que está pasando en Cataluña, nos gustaba tener una opinión cercana. Él es catalán y vamos a hablar de Cataluña sin ninguna duda, y por eso queríamos tener también una opinión de alguien que conoce el problema de cerca, con raíces familiares aún en Cataluña, y que me imagino que tendrá una opinión diferente, ¿no? Por cierto que María Puig otro día no estaba desencaminada cuando dijisteis que si era catalán, que si era valenciano y tal y cual. A mí siempre me han dicho que soy un catalán que no ejerzo, porque es que mis padres son de Manises, son de Valencia. Se casaron, fueron a Barcelona, yo nací en Barcelona, me matricularon en Barcelona y quizá la formación sí. La guerra es un poco catalana, pero mi carácter es más valenciano que catalán. Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, a mí me gustaría poner encima de la mesa tres temas. Hoy, aunque ellos pueden hablar de lo que quieren, sin duda alguna el tema Cataluña va a estar encima de la mesa. Va a estar también el tema de Paulino Rivero, su pregunta estrambótica sobre el referéndum y las prospecciones petrolíferas y nuestro modelo turístico y medioambiental, en fin, todas esas cosas, incluso del colonialismo, porque hoy se ha atrevido a empezar a crear problemas donde no los hay respecto de un posible conflicto de Estado-Canarias. Y, como no, hay que hablar del ébola también, porque lo que hemos conocido esta tarde es de una importancia extraordinaria, que una enfermera que haya estado atendiendo al misionero García Viejo haya tenido que ser ingresada hoy con ébola, cuando desde el día 30 ya se sabía que podía estar infectada y que fue la última persona que atendió a este misionero, al que después dieron a esta señora, a esta enfermera, le dieron vacaciones inexplicablemente, en lugar de mantener ahí, en fin, por prudencia, cierto tiempo en stand-by a ver lo que podía ocurrir. Bueno, lo cierto es que lleva 6 días esta enfermera pues haciendo su vida normal y no sabemos. Ahora mismo dice el Ministerio que está investigando los contactos que ha tenido durante sus vacaciones, como si eso fuera tan sencillo, porque eso se ha podido multiplicar, ha podido crecer exponencialmente hasta no se sabe dónde, ¿no? Hoy no vamos a hablar de fútbol, no está Segundo Martínez, hablaremos la próxima semana, pero sí empezamos, para dejar el último turno a don Pascual Mota, empezamos con Arcadio Domínguez. De todos estos temas, Arcadio, ¿qué hacemos? Sí, bueno, yo creo que tendremos tiempo, por lo menos, de pasar por la mayoría de los que has nombrado. El tema del ébola yo no conozco casi nada, o por no decir nada, apenas lo que uno lee y lo que escucha a través de la radio y ve en televisión. La situación nueva es la enfermera esta que está en una situación crítica en Madrid, y desde luego estamos todos un poco consternados. De cuando en cuando aparece alguna epidemia tremenda que se presenta como algo nuevo y que pone en marcha toda la comunidad científica, y esta parece ser que es una de ellas de largo alcance por una parte y de terribles consecuencias inmediatas además. No hace unos años apareció la gripe A, ya todo el mundo nos olvidamos de aquella gripe que se desata en México y que tiene también preocupado a medio mundo. Y ahora toca el ébola. Yo no sé realmente aquí en concreto, en el caso que tenemos en España, parece que hay una cierta negligencia por parte de la propia enfermera, y que las consecuencias en estos instantes pues no se saben hasta dónde puede llegar este asunto. He oído hoy, esta tarde, en algún avance informativo, bueno, pues que se ha pedido la presencia de la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados, y que ya algunas voces incluso piden dimisiones. No sé si es porque no se tomaron las medidas suficientes, pero la persona que esta señora atendió pues estaba en una
planta con todos los protocolos aparentemente exigidos, con la planta totalmente vacía solamente para el enfermo que se trajeron de África, y así todo, y con todas las precauciones y con todas las, en fin, con todas las medidas, pues hay una persona infectada. Esto hasta ahora no sabemos si hay más, si puede haber más. Hombre, imagínense lo que estarán pensando todas las personas que han estado relacionadas con ella, ¿no? Claro, es tremendo. Este es un tema que yo no puedo decir mucho más, pero sí comparto la preocupación que Juan Carlos nos decía tan pronto llegamos aquí al estudio. Después está el tema de Cataluña, que Pascual Mota seguramente que nos van a dar un punto de vista más de dentro. De esto sí que hay ríos de tinta y un montón de opiniones y programas enteros, y entrevistas y todo tipo de manifestaciones. Y luego, desde luego, no creo que nos marchemos sin hablar de la consulta que Paulino Rivero quiere hacer en noviembre sobre las prospecciones petrolíferas, con un enunciado, con una pregunta que ya el propio candidato de Coalición Canaria, hoy mismo, el señor Clavijo, está en desacuerdo, porque le parece confusa, le parece complicada, a mí también. Me parece que Paulino, en este caso, yo no sé, realmente está jugando al límite, probablemente lo haga precisamente para que se lo impidan. Pero claro, preguntar a los canarios sobre sobre el sistema medioambiental, modelo turístico de Canarias, y ponerlo en alternativa a las expropiaciones petrolíferas o esto o lo otro, parece como si nos estás diciendo o susto o muerte, o sea, usted elija, como el chiste ese, ¿no? A mí me parece un poco tremendo. Yo creo que hace ya algún tiempo Paulino Rivero ha ido perdiendo, aquí decimos de una palabra más rápida, el tino, ¿no? Tanto es así que en su propio partido le han dicho: usted no va a ser el candidato para las próximas elecciones. En sus propios compañeros, que han tenido la oportunidad de elegirle, le han dicho: no le queremos de nuevo otros 4 años más al frente del gobierno, porque además en los últimos 4 años, cuando a mí me alcanza la memoria, pues lo que ha ido es crispando la política en Canarias y con un inferentismo que no conduce a ninguna parte. A los gobernantes se les exige precisamente la solución de problemas, no que aporten problemas, sino que los resuelvan. Y yo de entrada, después ya tendré oportunidad de entrar un poco más en detalle con respecto al tema de la preguntita, la consultita. Yo creo que, no resiste. Es más, es que es hasta confusa, es decir, haga usted la prueba, ya yo la hice. Le preguntas a alguien con el enunciado que pone el propio Paulino Rivero y la gente dice no a qué. Claro, o sí a qué, porque no está muy claro. ¿Qué está pidiendo el presidente del gobierno de Canarias? Que la gente responda que no a qué, o sí a qué. Es que ese es un tema que me gustaría que... Sí, pero no solo Paulino es lo que se ve, porque detrás está la PSOE y está el Coalición Canaria, porque en el Parlamento estas cosas se votan, se votan y hay muchas manos, que pueden ser obediencia de vida, pueden ser lo que sea, pero no es solo, una cosa es el mascarón y otra cosa es el viento que sopla las velas, O sea que aquí hay mucho que... Precisamente al hilo de esto hay una viñeta que me llamó la atención en el ABC de Puebla, que, bueno, se ven 5 personajes, ¿no? El primero es Artur Mas, dice: Cataluña no es España. Luego está el de las barbas en Andalucía, no me acuerdo cómo se llama, las Salta Mercadonas. Dice: Andalucía no es España, Mercadona sí es de todos. Lo de Podemos: España será Venezuela. Y Paulino: Canarias no es España y quieren robarnos el turismo, dice, ¿no? Porque esto es lo que se está transmitiendo. Pero antes de entrar en ese tema, para dejarlo para después, al hilo de Cataluña, simplemente pasar una cosa por encima, ya después nos ilustrará mucho más. Pero yo el otro día decía, lo dije al final un poco de pasada, pero hoy traigo la documentación por si alguien lo duda. Lo que dije es que Cataluña quiere obligar a los médicos a marcar a los enfermos terminales que tengan una esperanza de vida de menos de 1 año. Marcándolo. Y además, lo que es peor, en el plan está incentivar a los que más marquen y más acierten, porque el marcar no es simplemente un pronóstico,
O sea, es porque es para evitar determinados tipos de tratamientos que son mucho más caros. Si un señor se va a morir, ¿para qué le vamos a hacer no sé qué? Y esto está en las redes sociales, hay más de 100.000 páginas en estos momentos de entradas, lo puede comprobar poniendo simplemente este tema, porque es un tema muy sensible, vamos, es nazismo puro, se mire como se mire. Luego hay otra cosa esto era de la semana pasada, otra cosa que sí me sorprende en esta consulta, algo que ha caracterizado siempre al nacionalismo catalán, modalidad... Estamos hablando de la consulta catalana. De la consulta catalana, del general del problema, es el pancatalanismo. Se ha querido imponer el catalanismo a Valencia, pues negándole incluso hasta el idioma, con las peleas que ha habido. En Baleares, porque lo del Partido Popular en Baleares es que no tiene nombre ni apellido, es imponer no el balear, el catalán normado de Barcelona. Tú dices, bueno, en la franja de Huesca, que nunca se ha hablado. O sea, bueno, se habla de una cosa también oficial. Tal. Bueno, sin embargo, que yo sepa, en el referéndum solo van a votar, no sé quién votará, porque yo estoy convencido de que votarán. No hay censo. No hay censo. No hay censo, pero hay padrones. No hay censo. Pero tampoco sirve eso. Uno de la Junta Electoral ha dimitido precisamente porque dice, bueno, ¿y quién vota? Sí, pero dimitirá otro, y el del Pala se ha ido también, el de Unión, ¿cómo se llama? Durán, porque, claro, divisiones habrá, deserciones cuando llegue el momento de la verdad y vean que puede pasar lo que pasó en el 34, durante la República. Exactamente. Claro, se convoca, se proclama unilateralmente la República, viene la policía, la Guardia Civil. Hoy hace exactamente 80 años. Efectivamente, pone un cañonazo y salen huyendo por las alcantarillas. 6 horas duró la proclamación, algo más duró la República Cantonal de Cartagena. Porque eso fue otra historia, pero a esto nos estamos viendo abocados. Sin embargo, parece que se ha limitado solo al territorio catalán, al territorio de lo que es tradicionalmente Cataluña. Han dejado un poco en paz, de momento, a los baleares y a los valencianos, ¿no? Pero no deja de sorprenderme por qué no los incluyen también dentro de este totum revolutum. Y desde luego la escalada de declaraciones de provocación son tremendas. Es que, tal como se está planteando hoy, podrá decir Rajoy, podrá decir Soraya que no se va a hacer, pero el otro dice que sí se va a hacer. Y como los partidos dicen una cosa, pero hacen la contraria, una cosa dicen en un sitio, otra cosa dicen en otro, y tal, no sabe uno. Y yo la sensación que tengo es que se va a hacer. Bien. Pero veremos. Eso. Hombre, yo creo que hay temas encima de la mesa también que nos han tocado, como el tema de las tarjetas negras, que han funcionado en estos pasados días diciendo que vivíamos nosotros por encima de las posibilidades. Resulta que algunos estaban comprando en joyerías y gastando en el golf. Todos los partidos. Algunos de todos los partidos. Es de vergüenza y vergonzoso, vamos. Pero como yo, ni los que estamos en esta mesa tampoco, ni muchos más tampoco, yo creo que hay que hablar de ello, ¿no? Sí, Porque es segundo estar escuchando lo que uno escucha cuando se ha culpado al resto de la gente de que son criminales, poco menos de dejar de pagar sus casas y por eso se las quitan, ¿no? Y los acusan de que se han quedado sin trabajo y les quitan las casas con un desahucio, ¿no? Aquellos mismos que tienen tarjetas negras y que usan esas como si la crisis no fuera con ellos ni los rescates fueran con ellos. Por lo tanto, creo que ahí es también donde... Parece que esto es una cosa que viene del año 87. Pues imagínese usted, pero 15 años, 10, ¿cuántos son? 10 años, 15 millones, una cosa así, ¿no? El que ahí ha gastado todo el mundo, de todas las condiciones. A mí me parece como mínimo éticamente reprobable y incluso pues judicialmente está, el fiscal lo tiene ahí entre manos también, por lo que veremos, pero sí que es bueno destacarlo y ponerlo encima de la mesa porque los ciudadanos tienen todo el derecho a estar indignados y cuando les habla de que no pueden pagar ese mismo Bankia que da tarjetas negras a sus colaboradores más estrechos,
pues ese mismo banco le está quitando las casas a la gente. A ese mismo banco hemos rescatado con el dinero de todos los españoles y ese déficit es el que nos ha pasado factura a nosotros y por eso nos han venido todos los recortes que nos han venido también. Entonces es bueno ponerlo en su justa medida. El tema del ébola, la enfermera es que los protocolos no los llevó a cabo. Hombre, yo estaba escuchando el sindicato de trabajadores de la salud y decían que ellos no estaban preparados, que venían denunciando el tema de la preparación al personal desde antes de julio, diciendo que apenas se le había dado una charla de 40 minutos y que ellos reivindicaban que se les formase en algo que se les venía encima y que no estaban preparados para ello. Por lo tanto, lo de la enfermera y de que no cumpliera, lo mejor es porque también los protocolos pues tampoco se llevaron a cabo la formación que había que llevarse, ¿no? Yo creo que a veces presumimos más de lo que somos y eso puede tener consecuencias lamentables. Cuando creo que también esos dos casos podían verse tratados en origen y exponernos menos, en cualquier caso. Es mi opinión, que no es ni la opinión del partido, ni mucho menos, mi opinión. Ya lo dije la otra vez, que qué carajo hacíamos trayendo un virus a nuestro país si no sabíamos bien controlarlo. Ahora vemos y ahora nos dicen que no era cero las probabilidades de que no saliese de los hospitales, no era cero, nos lo dicen hoy, porque antes nos habían dicho que todo estaba perfectamente controlado. Y ya ves, los periódicos de mayor tirada en Francia y en Portugal los tienen digitales en primera y vamos a ver qué consecuencias económicas, porque esto no se queda aquí. Puede haber incluso consecuencias económicas para nuestro país en el sentido de que, hombre, vivimos de lo que vivimos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y las fronteras son las que son. Si esta señora ha contagiado a 2 personas solo más, ya tenemos un lío importante. Por eso que le digo que es bastante serio el tema y hoy la ministra evadía cualquier información que ella puede dar. Pasaba a los contertulios, parecía a los contertulios, pues que ellos dijeran la parte que les tocaba y ya estaba, pero no... hay unas consecuencias políticas que tenemos que asumir todos, ¿no? Don Pascual Mota fue concejal del Ayuntamiento de los Pueblos de Gran Canaria en el grupo de gobierno del Partido Popular con José Manuel Soria. Tuvo sus más y sus menos con... no, más que menos con el señor Soria, aunque no está por este motivo sentado aquí esta noche. Hemos hablado antes por teléfono y él quería dar también su versión sobre lo que está ocurriendo en Cataluña o cualquier otro tema que hayamos hablado, Pascual. Bueno, siguiendo un poco la ronda que hemos tocado ya, en el tema del EVA, pues creo que todos coincidimos que una cosa es los conocimientos que podamos tener individualmente de medicina y de estos virus, y otra cosa es emplear una cosa que no se emplea nunca, que es la lógica. La culpa siempre es del tren, es del otro, y que no llegue a tiempo, no se me avisó a tiempo. Nunca nadie asume los propios errores. Y yo, por supuesto, porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente da soluciones temiendo lo que van a hacer, la respuesta que va a tener, no porque decidan que eso es mejor o peor, no. Somos buenos, hemos de ayudar a la gente, porque si no hacemos esto, la gente se nos echará encima. O sea que siempre están hablando condicionalmente. Además, yo, como estoy en casa escuchando la radio y tengo una información minuto a minuto, he visto la comparecencia de la ministra y de los directores generales de urgencia. Y todos venían leyendo el papelito que les habían escrito. Claro. Que son gente que están en el tema médico, que están un poco más que tú, que yo y que todos. Que debieran estar más informados. Al menos yo, de que me hablen de muchas cosas que yo conozco, yo puedo hablar sin papeles. Vaya, yo nunca he hablado con papeles. Todos con el papelito. Yo, desgraciadamente, a alguien he tocado la peñora y veremos cómo termina. Como empiezan los chistes, a veces harán gracia o no, pero desgraciadamente no veo ninguna gracia. El señor Rivero ha puesto un eslogan de campaña, pues como aquel chiste tan imbécil que es, dice, la vida es como es, dice, mañana me toca la lotería, pasado mañana te mueres tú, y dice, bueno, pues podría haberte tocado cambiar, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo, te ponen un paraíso y una negativa y todo el mundo pues se va al paraíso.
Lo que pasa que no piensan de que hay cantidad de miles de personas que no llegan a final de mes y eso parece ser que va a traer muchos puestos de trabajo y si fuera una cosa que tuviera un peligro evidente que va a ser culpable el turismo y las playas por el vertido este que se va a hacer aquí, pero si hay una mediana de Marruecos y España, porque no es Canarias, si hay corrientes marinas, si vierte uno, el nuestro o el del otro, si tienen que venir para aquí a la corriente, pegarán igual, sea del enfrente o no. Y mientras tanto todo el mundo está loco buscando petróleo, porque son fuentes de energías que aquí carecemos, y que si un día se corta el cable o el de esto del gas, va a haber grandes problemas, pues podemos tener un abastecimiento propio. El abastecimiento no es para nosotros. ¿Cómo se atreve a hablar? Sí. ¿Cómo decías? Que el abastecimiento no es para nosotros. Vamos a ver, si alguien se cree que si hubiese petróleo por eso mismo en las aguas esas, a nosotros nos iba a salir más barata la factura, andamos no, pero bueno, es que en todas las cosas, yo a menos mi formación y me he aprendido mucho, que para conseguir algo hay que saber negociar. Hay que saber negociar, porque todo el mundo tiene un precio. Que es lo que no ha hecho Paulino, efectivamente. No ha hecho, se coge la demagogia a lo que pintan bastos en Cataluña y ya está hablando de colonialismo. Cuando empieza a equivocarse de hablar de aguas canarias cuando realmente son aguas españolas. Yo, un señor que sus propios compañeros lo han echado de la vida política ya como candidato y como tal, quiere decir, es evidente que los propios tampoco están de acuerdo en lo que ha hecho. Porque en Cataluña dicen la pela es la pela y lo demás son puñetas, ¿no? Hay un negocio aquí, hay puestos de trabajo, hay que negociar que una parte de esos recursos que nos pueden perjudicar, a lo mejor, pues tener una tranquilidad que tenemos aquí, un sustento directo. Y lo de las tarjetas negras... No, le falta el tema más importante. No, bueno, esto lo dejo para el final, los postres se toman al final. Las tarjetas negras, quizá se ha visto la punta del iceberg, porque a mí cuando ponen tanto énfasis con la Caixa, digo, la Caja de Madrid, pero, Dios mío, ahora tenemos que levantar los ojos y el escándalo porque unos sinvergüenzas se hayan repartido indebidamente una serie de ventajas y cosas, cuando esto está pasando. Y casualmente la mayoría de los que están dimitiendo ya estaban colocados en otro sitio, en la administración o en sindicatos. O sea que van de un corralito a otro corralito, la cuestión es vivir del cuento, siempre con el corcho en la mano y flotando. Eso es un tema, pero claro, mientras no se ejerza lo que todo el mundo apela a la democracia, a la ley y esas cosas, irán sucediendo esto porque son tan miserables que no saben ni ganarse la vida por sus propios medios. Y los que quizá hemos luchado mucho para poder no estar dependiente del clásico compromiso y de las fuerzas políticas o particulares, llega un momento de que tú no lo entiendes. Y entrando en el tema, pues lo voy a resumir un poco porque es tan largo. Brevemente, sí. Es tan largo el tema. Yo nací en Barcelona y desde que naces el martilleo es constante. Es la gota esa que hace estalactita o taladra una roca. Yo he sido deportista y cuando íbamos a Madrid nos decían hablar fuerte y en catalán para que sepan que sois catalanes, sobre todo cuando vais en el metro que retumba, y vamos a presumir de ser catalanes. En mi vida de dar vueltas por España comercialmente en muchos sitios, yo he tenido que aguantar pues las clásicas presiones de que los catalanes, la independencia, porque eso ya se rumorea ya de toda la vida. Pero claro, pero decían, eso sí, sois trabajadores, sois luchadores y tal y cual, o sea que el catalán no estaba despreciado.
O sea que el pueblo catalán es una cosa, aunque esté intoxicado, como yo lo estuve en algunos años. Yo tenía el cerebro también un poco picado, y cuando hablaban de Madrid, y han ido martillando, y que la cosa es de que en Madrid es el culpable de todos los males que puede haber en Cataluña. También ha habido culpas por parte de la administración centralista. ¿Por qué? Porque, hombre, yo, como tengo tantos años, he vivido la época de los grises, y he corrido bastante delante de los grises, y por no hacer una cola de uno detrás de otro, a mí me han venido, me han pegado un porrazo que me han partido una chaqueta que tenía un traje blanco, por no estar uno detrás de otro. El hablar catalán, estabas tú en un sitio con los amigos en el barrio y pasaba un señor que te decía, circulen, circulen, circulen. Pero lo más grave de todo eso no es esto. Es que yo tenía un cuñado, falleció hace muchos años, que era de los de la ceba, los de la cebolla. Pero de Esquerra Republicana, yo creo que el señor presidente actual se quedaba un poco corto al lado de mi cuñado. Cuando le dijimos que íbamos a venirnos a Canarias, el cabreo que cogió no lo sabe nadie. Indignado, no insultó, pero casi. ¿A dónde íbamos? ¿Qué tal y cual? Odiaba a Canarias de una manera, pero increíble. Bien. Porque allí se fraguó el alzamiento nacional. Imagínate a dónde llegan esas mentes. Ahora seguimos hablando un poco más de este tema. Sí, a mí el tema catalán, insisto que hemos hablado muchísimo y lo que nos queda, porque realmente estamos entrando ya en la fase final del principio. Después ya veremos lo que sucede, pero efectivamente parece que el señor Artur Mas está empeñado en sacar las urnas. Falta escasamente un mes, es decir, el día 9 de noviembre es la fecha señalada. A mí, ya lo dije la semana pasada, me preocupa muchísimo el acto de irresponsabilidad que puede suponer que todo un presidente lleve al pueblo a una situación extrema, donde en el supuesto caso que efectivamente las fuerzas de orden público españolas pues cierren los colegios o impidan que se abran los colegios, puede conducir a una violencia muy grande, y es un escenario donde los violentos precisamente y los antisistemas, que no se caracterizan por defender ninguna idea, sino es justamente la ruptura de cualquier situación de sistema, pues aprovechan la confusión pues para posiblemente arremeter y llevar a una situación donde pueden haber como mínimo heridos, sino algo más grave. Eso me parece que aún está a tiempo de evitarlo. El señor Mas, con una declaración más clara que la que hasta ahora ha dicho, y si se empeña en efecto en ir en contra de la ley, pues podemos tener ese conflicto en un mes. En un mes podemos estar viviendo una situación de mucha angustia. Pero está ahí y ya veremos. Nosotros desde aquí, desde la distancia, somos probablemente, somos la comunidad más alejada de Cataluña, de todo el territorio del Estado español. Somos geográficamente los más lejos. Pero en cualquier caso es una situación que a todos nos preocupa. Aquí, en Canarias, tenemos también un reto, un desafío para el 23 de noviembre, que a mí se me antoja que este tema, bueno, la gente habrá oído muchas cosas, y me parece que es bueno que también con tiempo y a tiempo se pare también una especie de situación no deseada. Decía Isabel ahora mismo, pues echándole un poco de leña al fuego, esas frasecitas que se van colocando. No, es que el abastecimiento de petróleo, si se encontrara, no es para nosotros. Bueno, yo me quedé pensando, a ver, ¿la deuda externa que tiene España sí es para nosotros? Para nosotros siempre la caja gana. Si en el caso, de que España son los que pierden. En el caso de que la petrolera encuentre allí petróleo y gas suficiente como para explotarlo
y que le dará beneficios a España. Eso es innegable. Y entonces eso supongo yo que va en favor de aminorar la deuda externa, que es nuestra también, que la tenemos. Es decir, el beneficio es evidente. Estoy de acuerdo con las personas, porque también lo he dicho muchas veces, que aseguran que aquí lo que se ha hecho es un mal negocio por parte de los representantes canarios, que desde la primera hora, cuando esto se estaba discutiendo, no en el gobierno que preside Rajoy, sino esto viene del anterior gobierno de Zapatero, cuando se abre el expediente de exploración de esas aguas. ¿Se paraliza? Se paraliza. Y luego se retoma. Por este gobierno. Entonces, yo creo que, y eso coincide en toda la gente que de esta, vamos a pedir las máximas garantías, que en efecto no pueda haber ningún tipo de derrame, todo ese tipo de cosas, pero que están dando por hecho, y eso me parece que es la parte de responsabilidad por personas que ostentan responsabilidad de gobierno, por ello que eso va a ser un desastre seguro. Es que no hay otra opción. Es más, usted tiene que elegir o el sistema este que tenemos nosotros ahora o la muerte súbita. ¿Hay cero riesgo? Hay cero riesgo. Hay cero riesgo. Hay cero riesgo con el ébola. Mira. Perdón. Hay cero en la riesgo con el ébola. Contéstame. Hay cero riesgo en la refinería. Vamos a ver, 3 contra 1 puede ser. 3 contra 1 no. Es que hay que ir a la. Yo le pregunto, ¿hay cero riesgo? Estamos contrastando. En la refinería no hay cero riesgo. Estamos contrastando ideas. En las prospecciones de Marruecos. Estamos contrastando ideas. Es que una cosa asombrosa. Nadie contra nadie. Estamos contrastando ideas. Yo también, si tú lo resumes de esa manera, digo, hay cero riesgo cuando tú sales de tu casa con tu coche de que no tengas ningún tipo de accidente. Te pregunto, ¿tiene cero riesgo? Responde. Pues te prohibiríamos salir, claro. ¿Cuántos accidentes hay al día en España? Ya no se puede ir a los parques porque las ramas... No hay cero riesgo, en nada hay cero riesgo. Entonces, justamente el riesgo es una de las constantes que tenemos en nuestra vida desde que nacemos, constantemente. Entonces, a mí me parece que aquí la demagogia es la justita. Y cuando estamos llegando ya a la fecha, a mí me parece que cada uno... Mira, hoy hay un artículo de opinión de que lo conocerás muy bien, que es Santiago Pérez, que fue portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias durante mucho tiempo, que es además profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Hoy dice él en el periódico que esta consulta es un fraude de ley, es un fraude contra la democracia. Lo dice Santiago Pérez, que lo conocerá bien porque fue de tu partido durante muchos años. Entonces, si un profesor de Derecho Constitucional político que dice esto, no lo dice gratuitamente, porque Santiago Pérez no dice las cosas con gratuidad. Por lo tanto, a mí me parece que aquí hay que ir, digamos, cada vez estamos obligados, sobre todo en tertulias de este tipo, que nos oye mucha gente, a hilar lo más fino posible. No a ir con demagogia baratas y decir, no, es que esto va a ser un desastre. ¿Y en qué te sustentas tú para decir eso? Bien, cogemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, comentarles sobre el comentario que hizo antes el señor Arcadio, ¿no? Sí. Con respecto al tema de la pregunta del señor Paulino. Yo simplemente me gustaría que él haga otra, ¿no? Si es posible, el señor Paulino. ¿Qué le parece si el dinero de la televisión canaria lo dediquemos a la sanidad y a la educación? Okay. Y cerramos la televisión autonómica, ¿no? Por ejemplo. Es una buena pregunta que hay que hacerle a los canarios, porque sinceramente yo no sé qué contestar a la pregunta que él ha hecho. Claro. De verdad. Y ya comentando, don Juan Carlos, usted sabe que en Telde han destituido a un asesor que se llama el señor Llano Enrique, ¿no? No sé si ustedes saben. No, lo de Llano Enrique no lo sabía. Pues sí, el señor, creo que Sebastián Enrique ha sido destituido, que es asesor del ayuntamiento de Telde, ex asesor. ¿Y por qué lo han destituido? Pues yo no sé, según los comentarios, porque la alcaldesa de Telde pues no tiene confianza en él, ¿no? Y bueno, yo sinceramente conozco un poco el currículo del señor don Sebastián Enrique, y yo le aseguro a usted y hacemos una apuesta que el señor Llano Enrique será asesor después de mayo de las próximas elecciones, con el partido que sea, porque Llano Enrique ha estado de asesor
en todos los partidos. Pero fue concejal también, ¿eh? Y sí, fue concejal, exactamente. Pero permítame que le comente algo que es muy importante. Cuando Llano Enrique lo destituyó el señor Paco Santiago, el que fue alcalde de Telde, luego él montó un partido, que yo fui el presentador de ese acto, de ese nuevo partido en Telde, que yo fui el presentador del inicio de ese partido. Usted no se puede imaginar cómo puso a Paco Santiago en ese acto. Y digo esto porque yo conservo el vídeo de ese acto lo tengo yo en mi poder. Muy bien. Y la foto de ese acto. Y por lo tanto el señor don Sebastián Enrique ha sido asesor, fue concejal y será después de mayo de las próximas elecciones, porque es tal para cual. Muy bien. Es tal para cual. Y nada. Vale. Felicitar al señor don Arcadio, porque los Gran Canarios deseamos que llegue mayo para que se vaya don Paulino, pero que sepan ustedes que Paulino y Clavijo es tal para cual. Muy bien, gracias, buenas noches. Si conserva ese vídeo donde Llano presentó el partido, ahí estoy yo. Lo podrá... ¿Y usted? Y usted también está. ¿Yo qué? Sí, pero... A título de curiosidad. Mira, déjame decir una cosa solamente. Mira, en la consulta me dio la idea el señor que acaba de llamar. Tal y como está planteada, en caso de ganar el sí, significaría que estamos apostando por las prospecciones. Entonces cancelaremos el modelo medioambiental canario, el que existe actualmente, clausuraremos los parques naturales, los espacios protegidos y cerraremos hoteles y apartamentos porque hemos apostado por las prospecciones. Sí. Y si gana el no, en el supuesto caso, que creo que lo que está pretendiendo el presidente del gobierno es que la gente responda que no, entonces, y el gobierno de Canarias, el gobierno de España hiciera caso al resultado de la consulta, no se realizan prospecciones. Y entonces, digo yo, pregunto, ¿a quién nos quejaríamos nosotros después en el supuesto caso de que se encontrara petróleo allí en Marruecos y ellos, como bien decía ahora Pascual, pues algunas de las vertidos, porque a Marruecos sí que le importará menos que los vertidos por las corrientes marinas vengan para Canarias, ellos sí que le importará menos. ¿A quién nos quejamos? Claro, es que esto es un tema, la pregunta está muy mal planteada y lo saben dentro de Coalición Canaria. Y hay un chiste de este domingo que Morgan, que todo el mundo conoce porque en el Canal 7 hace cada día, a diario, una tira, donde se pregunta, Morgan, ¿no?, que es un humorista gráfico, dice esto, pregunta, muy gracioso. Quiero una pregunta sobre la pregunta. ¿Cuál es nuestro modelo ambiental y turístico? Es lo que se pregunta. Eso es lo que sí había comentado. Claro. Bueno, esto muy rápidamente, sobre el tema catalán, muy rápidamente, a mí una de las cosas que me sorprende es que Mas dice que tiene un plan oculto. Y cuando le preguntan al ministro Fernández Díaz, dice que no tiene ningún plan. Es que uno se queda estupefacto. Bueno, que Mas tenga un plan oculto, que lo saque una carta como un taur debajo de la mesa, bueno, puedo entenderlo, pero que el ministro del Interior en estos momentos diga que no tiene ningún plan de contingencia para lo que nos viene encima, que no sabemos lo que es, y más si el otro dice que te voy a engañar, que es lo que estás diciendo, pues yo como mínimo, pues, no sé, reuniría a la Junta de Seguridad, porque este problema no es solo Cataluña, este problema está en País Vasco, ya lo ha dicho, en Galicia está apareciendo el terrorismo, que no sé, claro, lo detuvieron, ¿no? Sí, de momento lo han detenido, pero ahí está, ahí está. Las cosas empiezan por una célula y mire a lo que llega después. O sea que usted ha citado el País Vasco. El viernes el gobierno vasco dijo sí a las provisiones frente a sus costes, ¿no? Claro. Solo para que lo sepa. Claro. Baleares dijo, ¿no? Claro. Sí, sí. Hombre, claro. Sí, pero es que las circunstancias no son iguales. Pero en fin, eso sería abrir otro debate. Es que no son iguales. Y también el PSOE en Madrid dice una cosa y en Cataluña dice justo la contraria. Y dentro del EPSC, o no sé cómo diablos se llama eso en Cataluña,
Unos dicen una cosa y otros dicen otra, dentro de la propia facción de la facción. Hombre, es que casi el 40% de los alcaldes que se reunió con este fin de semana por eso eran digo del PSC. que eso, en fin. Con respecto, para ir cerrando temas, con respecto a lo de las tarjetas negras, las tarjetas black y tal, bueno, sí, esto ha saltado en Caja Madrid, pero ¿es la única caja que lo tiene? No. Pues yo estoy convencido, no me dejo cortar un dedito porque lo quiero mucho, pero que eso es en todas. Y en las empresas públicas igual. Porque, mire cómo eso de momento no se ha sabido, no lo hay en un banco, ni en una empresa privada. ¿Que puede haber un chorizo que lo haga? Sí, señor, pero lo detectan inmediatamente porque a los dueños les duele el dinero. El dinero público, ya lo dijo la ministra socialista, no es de nadie. Y claro, si el gobierno está en políticos, sindicalistas y empleados de patronales, que no empresarios, empleados que es otra cosa distinta, pues claro, si no se juegan su dinero, están jugándose el dinero de los demás, ¿qué más da? Pero estamos hablando de las tarjetas, pero hay cosas mucho más graves. Muchísimo más grave, bajo mi punto de vista, como por ejemplo los créditos que se autodaban sin avales, a intereses cero a veces. Pero eso sucedía aquí en Canarias, pero es que ahora parece que nos estamos rasgando las vestiduras cuando eso es inherente a la función pública. Perdón, eso, de banca, no de pública. Eso ha pasado siempre. De banca pública. No, las cajas son... La banca pública, es que banca pública. Y hicieron banca. No, pero los problemas vienen de antes, no de ahora. Claro, es que antes, ahora se ha descubierto una parte porque alguien le habrá cantado a la gallina, pero esto de anterior, esto es muy anterior. La prensa de Madrid conoce el crédito que Caja Canarias, no la caja de aquí, la caja de Tenerife, le da a un albañil testaferro de Ignacio González en Tenerife, que es casi ese importe que... Claro. No se sabe, porque estamos lejos, evidentemente. Claro. ¿no? Porque somos la colonia, según sí se sabe, lo que pasa es que pero bueno, perro no come perro. Claro, y ese Consejo de Administración en Caja Canarias, la caja de Tenerife, repito, estaba todo el Consejo de Administración, todos políticos de acuerdo. Claro que sí, pero es que ¿cómo no lo van a saber? Y como dicen, no, es que yo no sé si se controlaba o no. Bueno, un usador de la tarjeta puede decir que él no sabe cómo se contabilizaba, porque no tiene por qué ver la contabilidad, pero que los interventores lo sabían, hombre, pues no tenían que firmar. No tenían que firmar, pues claro que lo sabía. Por tanto, lo que pasa es que perro no come perro. Este es el problema. Ese es el gran problema que hemos comentado al hilo de otras cosas. Por ejemplo, miren lo que está pasando con los seres de Andalucía. Otro latrocinio similar. Pues ya en el juzgado están viendo a ver, ya de momento han desaparecido ordenadores, como saben, han desaparecido un montón de cosas. Y ahora están intentando trocearlo para que no se pueda. Ahora veremos a ver si ya han pedido la imputación de Chávez y Griñán. Pero ahora viene el aforamiento. No es el aforamiento no es el problema. El problema es el suplicatorio. Bien. Termina. Bueno, después intervengo con el tema de las prospecciones. Hombre, yo es que estoy en contra de las prospecciones petrolíferas en las costas canarias, ¿no? Entre otras cosas, creo que el negocio ya se hizo, el señor Soria lo hizo con Repsol, por lo tanto poco espacio también habría aquí para Paulino si ya el señor Soria negoció con Repsol y seguramente que las puertas giratorias funcionen perfectamente. En cuanto a los puestos de trabajo del señor Soria iban por 5.000, ya no se atreve a decir eso, entonces ya no sabemos ni cuántos puestos de trabajo, si es que se generan puestos de trabajo para los canarios, entre otras cosas que somos los que probablemente no tengamos probabilidad cero para que nuestras costas no se nos manche de petróleo llegado a un vertido. Por lo tanto, también tendremos algo que decir. La consulta, ambigua totalmente, eso no lo entiende ni... o podría haber dicho sí o no a las prospecciones petrolíferas, yo digo no, el señor este dice sí, usted dice sí, tú dices sí y este señor dice sí. Y ya está, 4-1 y ganan ustedes. Lo que pasa es que no podía citar una competencia que ellos no tienen. Pero lo que digo es 4-1, pero hay que ser valiente en esta vida. Lo decía hasta el señor Clavijo, ¿no? Clarito. Pero es que Paulino ha dicho además que lo plantea así para huir precisamente de que... Por eso, para huir del ámbito jurídico y que no se lo... Pero de todas maneras se lo van a parar. Que no se entiende. Se lo van a parar sí o sí. Por lo tanto, ser claro, transparente. La gente sabe a esa pregunta, si usted quiere o no quiere prospecciones petrolíferas en sus costas, sabe decir sí o no y lo tiene claro. Primero, porque modelo ambiental no tenemos, modelo turístico podemos tener, el que tenemos.
Nos gustarán más, nos gustarán menos. Tenemos un modelo turístico de masa, donde hemos apostado por, entre otras cosas, hacer hoteles en todos lados, y ese modelo ambiental que se supone que tenemos ha quedado en un segundo plano, en cualquier caso. Y sobre todo porque la escasa apuesta también que tenemos con el tema de las energías renovables, venidas del Estado a través de las famosas bonificaciones que se dan a los aerogeneradores, o la presa Chira, empezando por Canarias, por Gran Canaria, que sigue sin salir. Pero esos son proyectos de Canarias en el Estado, que ya me gustaría que tuviesen la misma celeridad que han tenido con las prospecciones petrolíferas, las investigaciones de hidrocarburos en Canarias, que ya no se les dice prospecciones petrolíferas por parte del Partido Popular, para que la gente no entienda lo que es. También en ese lenguaje ambiguo que decía, por supuesto, señor Belda, los ERE que se investiguen, por supuestísimo, ¿sí? Claro que sí, y Bárcenas también, y las tarjetas también, y a ver si somos capaces entre todos de limpiar la casa, porque los ciudadanos están asqueados de todos los partidos políticos, asqueados. Por lo tanto, limpiemos la casa, porque a nadie le conviene. Sí. Susana, ¿vale? Investiga los ERE. No, que investiguen. Susana, investiga los ERE. Vamos a ver, le estoy diciendo que se investiguen por parte de la justicia, no por parte de la política, que es donde tiene que investigarse, porque si no, la política toda la conocemos, ¿no? ¿Vale? Entonces miente Susana cuando dice que investiga y que no investiga. Caso, no, miente. Yo sí lo digo, lo pregunto. Lo que yo no he dicho, señor. ¿Yo lo pregunto? ¿Vale? ¿Yo lo pregunto? No ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Si dices que la política... Ahora, usted no mezcle, usted no vea sino el ojo por el... No meta su ojo solo por el agujero que usted le conviene. Si ha dicho que la política no tiene que investigar, Susana dice que sí. Yo digo que sí, que se investigue. Ella dice que se investigue, no, ella dice que yo no digo que se investigue, usted no oye, no escucha. Sí, yo sé que no escucha eres tú, que solo yo digo, es mi posicionamiento, sí, igual claro. Que es mi posicionamiento con respecto a las prospecciones petrolíferas que hay en Canarias, ¿vale? Y tengo todo el derecho del mundo a manifestar mis opiniones, sin sentirme avasallada por 5 más que tratan de quitarme las opiniones. ¿Verdad, señor Arcadio? ¿Verdad, señor Arcadio? Que no me refiero que cuando yo digo que hay cero probabilidades de que haya invertido en las islas, usted me puede decir sí o no, claro. Sencillamente. Y no, porque usted no sé qué, no sé cuánto, sale usted en su coche, no sé qué, no sé cuánto. Unas historias para no dormir, vamos. No, la historia es la suya, porque entre otras cosas, claro, la demagogia. No, la demagogia no. Utilizó mi argumento. Su argumento es igual de demagógico que el mío. Su argumento es igual de demagógico que el mío. Es un argumento igual de demagógico el suyo que el mío. ¿Vale? Igualito. Entonces tengo todo el derecho a opinar, igual que muchísimos canarios en nuestra tierra, a decir que no les gustan las prospecciones petrolíferas. Porque entre otras cosas, creemos que pone en juego nuestras costas. A mí que Marruecos lo haga y que le llegue el vertido a Marruecos, y por una casualidad no llega a nosotros, tendremos que pedirle responsabilidad del gobierno marroquí. Sí. Que eso aquí hay que ser bastante contundente. Ahora, como el otro echa mierda, yo también voy a echar mierda, desde luego. Es que y saber y decir, no señor, usted está dando por sentado que Marruecos una palabra escatológica. No. Usted va a argumentar el hilo que a usted le interesa cuando dice que Marruecos lo puede hacer. Sí, eso. ¿No? Bueno. Es que claro, con tanta interrupción, pues a mí me corta. No, me corta la interrupción. No. Lo que pasa es que como está dirigido a ellos directamente, pues lo lógico que te... Hombre, pero es que ellos se dijeron a mí directamente. Es verdad, termina porque tengo una llamada. Y yo me mantuve calladita y esperando. Yo discrepo con el señor Pascual Mota con el respecto a Repsol. Ni se van a crear más puestos de trabajo para Canarias, ni vamos a sacar un duro para Canarias, ni va a aliviar el déficit público, ni vamos a hacer de la noche a la mañana menos recortes porque el petróleo nos va a... Eso sí es demagogia, fíjese usted. El decir que como vamos a aliviar el déficit público a través de Repsol. Y hombre, yo difiero, el gobierno de España con quien ha negociado es con Repsol. No con el señor Paulino, en cualquier caso. Un segundito, una llamada y enseguida interviene. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El programa lo suelo oír todos los lunes y una gran admiración a la dignidad del señor Suárez, una dignidad al señor Suárez también. Al señor Mota lo conozco como un gran diseñador, al cual le he comprado mucho, porque para mí, como diseñador de joyas, es lo mejor de España. A don Arcadio, mi resumen es que es un continente, es un hombre que lleva encima todos los sentimientos. Y el señor Berger es mi gran profesor. Mire usted,
El problema de Canarias surge a través de Román Rodríguez, llamado comunista de pequeño en la aldea, que hoy vive en un chalet en Ciudad Jardín, que creo que Franco le hacía los militares, y que era el vicepresidente del Consejo de la Caja de Canarias, cuando se la entrega al señor Rato. Hablo presuntamente porque yo soy un hombre del pueblo sencillo y corriente. Y el problema Soria no lo tiene en Coalición Canaria ni en Paulino Rivero. Se comenta en la calle que el problema de Soria está en el Cabildo, donde el señor Bravo de Laguna es su enemigo. Eso es lo que se comenta. Yo no lo comento. Y la señora del Partido Socialista es una señora con una gran dignidad. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tampoco. Muchas gracias. Ya usted estaba esperando que le dieran una choza. Sí. No, yo es que como ya muchas cosas me las tomo tal como vienen, porque ya no me merece la pena ni cabrearte, ya, eso ya pasó. Pero respecto a que tiene su opinión y mucho énfasis en que tiene su opinión, es que nadie le puede quitar su opinión si la tiene. Esto es natural. Ahora, usted que pertenece a un partido, yo he pertenecido también a otro, y sé lo que es tener opinión particular que no sirve para nada. Porque si usted tiene que piensa en blanco y el partido dice hay que decir negro, todo el mundo, como decía Alfonso Guerra, si no dices negro, nadie sale en la foto. O sea que una cosa es tener una opinión, yo digo, práctica de las cosas, que es lo que empleas en la vida particular cuando no estás sujeto a presiones políticas ni de empresarios ni de nadie. Tú decides por el camino que tienes que tirar y te buscas la vida como puedes. Opinión, yo la tengo y asumo mis consecuencias con mi opinión, equivocadamente o no. Ahora, dentro de un colectivo donde hay quien manda y hay quien tiene que callar, las opiniones particulares no sirven para nada. Otra cosa, Pero ni la mía, ni la suya, ni la... Claro que no. A mí de un partido político por tener opinión propia... propia... No, pero digo, pero si dice compromiso... No, el compromiso no tiene que ver nada. A mí me echaron del ayuntamiento, del partido por tener opinión propia. Y yo decía, sí, Juana. ¿No recuerdas ese capítulo? No. Bueno. Yo decía que no, y me fueron quitando esto, me fueron quitando las bodas que hacía yo, porque lo hacía bien. Pero estuvo con Soria en el primer mandato de Soria. Sí. Y a mí el señor Soria, pues teníamos, y cuidado, que yo soy un admirador del figura de Soria, la presencia que tiene, saber hablar, la formación académica que tiene, y yo quisiera tener esas cosas que tiene el señor Soria. Ahora, el manco de Lepanto y él son personas parecidas, porque para ir nadando y en la vida funcionando tienes que tener la derecha para picar y la mano izquierda para dar el pase de pecho que a veces hay que dar en la vida, no siempre el sí, el no, hay que machacar a la gente. Con una sonrisa se puede decir que no y la gente queda más contenta. Y yo en el tema de... quisiera hacer un par de cosas. A mí me maravilla mucho cuando hoy en día los medios de comunicación, la radio, las televisiones y los periódicos dejan escrito las sandeces que a veces cometemos todos, porque todos tenemos derecho a meter la pata de cuando en cuando. Un señor que está quejándose de las consecuencias y tal, y en cambio no calcula los gastos enormes que ha hecho en comisiones de empresarios a Venezuela, a viajar pagando, usted, yo y lo que sea, pagando, tirando el dinero como hacen los catalanes. O sea que Rivero tiene un maestro ahí, el señor Mas, el Carlos Herrera dice el astut Mas, el astuto, el pobrecito. El petróleo, la gansada, porque a mí no me quita nadie pensar que eso del petróleo, que en una hora ya había cantidad de gente ya con los trajes blancos, como si fuera el Prestige, recogiendo petróleo, limpiando, y ya haciendo a la semejanza de lo que podría pasar si llegara el petróleo de las perforaciones. A mí este chollo no me lo tragan. Pero bueno, que hagan lo que quieran. El tema
el tema del petróleo, para mí, habría que discutir. Yo creo, tampoco me pongo yo en la cuestión de discutir si es bueno, si es malo, si la negociación sería bien, si te dejarían negociar, no lo sé. Pero sí que si hay algo que puede ser beneficioso, ¿se acuerda cuando el señor Olaf Palme empezó a hacer propaganda de Canarias, España, el turismo? Aquí se pasó unos miedos terribles y no había petróleo entonces. O sea que estamos sujetos a una serie de imponderables que un día vienen las guerras que están pasando, el Islam y todas las cosas, y puede haber que también un desvío de gente que ya están hablando de los que pueden venir de aquí y de allá. Cuidadito, cuidadito. Y para terminar el tema ya de Cataluña, decir algo que para mí es importante. La culpa también es de Madrid, que ha ido cediendo demasiado. Porque yo siempre digo que para gobernar hay que saber gobernar y además hay que tener un par. El no ver en los ayuntamientos y en instituciones y cosas la bandera española en ningún sitio ha sido por la negligencia del gobierno central. PSOE, PP, los que hayan mandado. El no tener esto, el llegar a Cataluña, al llegar a Barcelona, que coges la Gran Vía, que vienes del aeropuerto y ves las Navidades, que a veces voy a comprar cosas que me gusta comer, de cuando yo era catalán, ahora ya soy catalanario. Ahora ya lo de catalán ya me rebota bastante. Y más en esta situación. Que veas tú en chino, en alemán, en japonés, en no sé cuántos, menos en castellano, el welcome, felices fiestas y tal y cual, en todos los idiomas del mundo, menos en catalán. Hay menos en castellano. Sí, eso no es un paparratismo. No, pero que a mí, que soy catalán, me revienta que yo vaya a Cataluña y me vea estas cosas. Y, por supuesto, el tema de los catalanes, con el tema de, que dicen ahora que si Esperanza Aguirre, cuando hizo el boicot del cava de Cataluña, que no compraran cava catalán, pero coño, si en Barcelona y en Cataluña no te dejan poner los títulos, mis hermanos tienen negocios. En la página web de la Generalidad hay una página, hay un apartado de los productos que no hay que comprar. Claro, pero eso lo empezaron los catalanes. Claro. Y yo siempre que he viajado mucho por todos los... Bien. Porque, perdóname, es que a mí de hablar de Andalucía, en Cataluña se decía los vagos. ¿Y los charnegos? Los vagos. Yo he tenido trabajadores andaluces y eran magníficos. Y he conocido gente de Extremadura que me discutían y yo siempre presumía de decir, pero ¿cómo van a coger la independencia los catalanes si presumen del seny, el sentido común? Que ahí, a Messi son ahorradores, que hasta una cosa que en castellano es sentido común, allí dicen seny y se acaba más pronto. Pero que vengo a referirme que cuando... Sí, pero yo no me río, me da mucha pena. Cuando todo eso pasa, tú dices, vas pensando y dices, ostras, ¿estaré yo equivocado? Porque le decía, ¿cómo el seny catalán va a despreciar a su mejor cliente, que es España? Claro. ¿Cómo pueden pensar de esa manera? Si lo tienen lo más cerca, no tienen barreras, no tienen aduanas y tienen un comercio, porque Cataluña además puede competir en España, porque tiene una industria que también después de la guerra, Franco, al País Vasco y a Cataluña les metió mucho dinero, porque eran los únicos que podían fabricar lo que la guerra había destruido. Vengo a referirme que son tan cosas que ese potaje que yo veo lo que se dice, llega un momento que te da rabia escuchar, porque cada uno, aquí el otro día, don Segundo y María Puig, opinaban absolutamente diferentes que Belda y Arcadio. ¿Por qué? Porque sus partidos generalmente, sus opiniones son diferentes a las que pueda defender una opinión libre. Están condicionados por lo que dice el partido y son más obedientes quizá que yo, que no obedecía las directrices. En broma, he cometido un error invitándolo a usted aquí. ¿Un error?
Hombre, no, yo quiero que vuelva a equivocarse un día. No. Es porque acabo de percatarme de la insignia. No se equivoque. Esto en el palco de la Unión Deportiva, el antiguo campo, Sí. cuando yo era concejal de deportes, hubo críticas. ¿Esa es la insignia de oro brillante del Barça? Sí, no, esta no es. Ah. La del Barça es Da igual, me he equivocado. sin la orla de brillantes. La auténtica, que me la impusieron el año 65, porque yo he sido internacional de España en atletismo, en rugby, en muchas cosas, con el escudo del Barcelona. Y claro, mi hijo la lleva, yo me hice una más fanfarrona todavía, porque ¿sabes lo que gusto que da ir por ahí y que la gente te mire el escudo que se destaca? Y te miran con una mala leche impresionante. La mía, la que yo lo miro ahora, No. porque yo soy madridista, digo, qué mal negocio. Pues mira, yo digo que el Madrid es un gran equipo, que gracias a que el Barcelona colaboró con el Madrid, fue campeón de Europa muchas veces. Porque le robaron a un fichaje que tenía Di Stéfano y por ley y orden, a Franco, se lo pasaron al Madrid. Porque tenía Kubala y no podía tener dos cracks, tenía que tener uno cada uno. Alcalde. Es que, siguiendo en el tono de broma, desde luego, porque es que también tampoco podemos ponernos tan trascendentales en cada momento de la tertulia, ¿no? ¿Qué pasará si Cataluña se independiza con la Liga de Fútbol española? Perdóname un inciso, que lo principal me lo estoy dejando. Mira. Ahora termina tú ahora. Me queda un turno. ¡Hombre! Lo único que yo dejo por ahí en el aire... Nos queda un turno, ¿eh? Sí, es que bueno, que rápido se ha ido el tiempo. Bueno, entonces dejo el tema del fútbol porque es un tema tremendo, ¿no? Lo del Barcelona en la liga, no sé en qué liga jugaría, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hablando ya más en serio, en política hay un elemento que siempre ha funcionado y además de manera perversa y que a mí realmente me irrita, ¿no? Que es el tema del miedo, la utilización del miedo. Y vuelvo de nuevo otra vez al debate inacabado sobre el tema de las prospecciones petrolíferas en Canarias y el miedo. Es decir, ¿cuál es el gran argumento? El gran argumento que se nos plantea aquellos que son contrarios a cualquier tipo de prospecciones. El argumento es el desastre, el caos, la muerte, el acabose. Hombre, no, dígame algo más que eso, porque el miedo en política es un clásico, se utiliza mucho. A mí me parece que hoy día, en el siglo XXI, unas prospecciones como las que están proyectándose en esas aguas, pues tiene todos los estudios necesarios, tiene además... Recientemente el Parlamento Europeo autoriza esas prospecciones, lo leí en el periódico de hoy, autoriza las prospecciones porque no encuentra que haya ningún elemento, digamos, destacado de inseguridad. Estas empresas tienen ya bastante acreditadas pues todos los dispositivos para evitar cualquier tipo de fuga. Eso es así, pero bueno, aquí nos empeñamos en que tienes que elegir o entre susto o miedo. O muerte, dice, o muerte o susto. O sea, hombre, no. Las prospecciones pueden hacerse, que por cierto no son extracciones, las prospecciones es otro paso anterior, a ver si hay o no hay, que también habrá que decir alguna vez que el gobierno de España no le cuesta ni un euro esas prospecciones. Eso habrá que decirlo. No les cuesta ningún euro al gobierno de España. Porque la hace Repsol, ¿no? Claro, y arriesga. Ese sí que es un riesgo enorme, porque imagínate que Repsol, que destaca allí pues toda aquella parafernalia para ver si hay o no hay, y va y no encuentra, pierde dinero, pierde muchísimo dinero. ¿O no? Sí. Pierde muchísimo dinero, lo pierde todo. Entonces, en el caso y el gobierno de España no arriesga un duro, ahí, ahora, en esta primera fase. Sí. Después, más tarde, si encuentran petróleo, tendrá que pagarle a España la parte que convenga. Mire, por volver un poco al tema de humor, yo creo que Paulino Rivero se equivocó en la pregunta. Porque claro, si quiere huir realmente del derecho y quiere huir de la inconstitucionalidad, podría haber dicho a los canarios, ¿creen ustedes que lo tenemos crudo? Y se queda ahí.
Entonces, ¿sí o no? Lo tenemos crudo. El crudo es negro. Lo tenemos crudo. Bueno, muy rápidamente. Con respecto a la pregunta, hablando de prospecciones, ¿no? ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Bueno, aquí habría muchas cosas que matizar, que por cierto no es una pregunta de Paulino, es del gobierno, de Coalición Canaria y PSOE. O sea, porque esto hay que insistir, porque es que lo estamos personificando y después se quita Paulino y los demás se van de rositas. No, señor. Clavijo ha dicho que él no tiene nada que ver con eso. No, señor, los demás también, que están apoyando con su voto. Usted se refiere a José Miguel Pérez. José Miguel Pérez, no, José Miguel Pérez como cabeza, pero no solo José Miguel Pérez, los tantos diputados y los tantos diputados del Parlamento y los que lo apoyan dentro de su partido. O sea, por tanto, estamos hablando de coalición, que yo no estoy hablando de Paulino Rivero. Paulino Rivero ya es una cosa a amortizar, porque ya se va, o lo he hecho, en fin, lo que sea, me da lo mismo, ya no va a estar. José Miguel Pérez tampoco va a estar. Por tanto, no, ¿a Icari le gustaría que ellos fueran el pim pam fuego? Porque el pim pam fuego y los demás se escondidos. No, es una postura corporativa. Otra cosa es que uno sea el portavoz. Pero la postura es corporativa del PSOE y de Coalición Canaria, que son un matrimonio hasta que las elecciones lo separen. Pero es que esta pregunta es curiosa. Dice, cambiar el modelo medioambiental, lo que decía. Pero, bueno, ¿pero de qué modelo está hablando? ¿Existe un modelo medioambiental? Porque es que, incluso antes lo deslizaba Isabel. Y turístico. Sí, no, pero después iba al turismo, es que voy por paso. como Jack el Destripador, vamos por partes. El petróleo y las energías alternativas no son alternativas, son complementarias. El hierro, de gran parque natural, no sé qué, energía renovable, pero con su centralita también preparada de fuel, por si no hay viento, no hay sol. Amigo, es que por tanto son complementarias. Yo no sé de dónde sale esa falsedad de que potenciar, o sea, que haya prospección significa que no hay alternativa, es decir, que hay energía renovable. El problema de las renovables es otro, y lo hemos comentado muchas veces, es otro problema distinto, es que no son rentables, les guste o a quien le guste. La prueba evidente es dos pruebas evidentes. Primero, que necesitan subvenciones, y segundo, que son focos de corrupción. La trama eólica todavía está aquí pendiente. Es una fuente de corrupción, pero en toda España, ¿eh? Allí donde se han instalado. Pero sale muy caro, Daniel. Claro, aparte. Y hay que subvencionar. Y la subvención es graciable por parte del político. Y lo que es graciable está sujeto a corruptelas. Así de simple. Por tanto, modelo medioambiental, no sé cuál es el modelo. Y por tanto, si me dicen de cambiarlo, me tendrían que definir cuál es el modelo y a qué quiero cambiarlo. Si estamos hablando del turismo, no sé qué diablos tiene que ver una cosa con otra. Porque no sé lo que pretenden, si es que ahora vengan pues de América y no vengan de Europa, o no sé lo que quieren. Un ejemplo y si hay un sector donde lo están a veces, no lo están matando gracias a que en los competidores nuestros están peleándose y matándose. Porque si no sabríamos lo que está pasando. Una muestra lo hemos tenido con los hoteles de 4 estrellas. Y si hay un sector más intervenido y con más corrupciones pendientes, es precisamente el turístico urbanístico. Pues no se llama moratoria turística a la moratoria de construcción. ¿Habráse visto disparate en términos más grandes? Mire, el problema también de las prospecciones es con respecto a la transparencia, que me parece que decía Isabel. Sí, la transparencia es cuando hay transparencia, pero es muy difícil luchar contra la maquinaria mediática de un gobierno. Como está pasando en Cataluña, si tiene todas las televisiones, ¿cómo va a salir? Pero es que en Canarias, miren lo último que ha aparecido. ¿Recuerdan aquellas cartas de los turoperadores suecos, daneses y finlandeses que mandaron el gobierno de España diciendo que esto, ¿cómo se llama?, que esto iba a acabar con el turismo? Bueno, pues salieron del gobierno de Canarias. Están publicadas, las tienen hoy publicadas en el ABC, las tienen las originales, las fotocopias. Lo verán, es la misma carta, simplemente le cambian el membrete. Claro, uno se pregunta, ¿por qué esos turoperadores se prestaron a este juego? Claro, hay que situar esto, que esto fue en el 2012.
¿Por qué se prestaron? Porque en ese momento estaban intentando desviar el turismo de Canarias, estaban intentando desviarlo a Chipre, a Italia, a Grecia y tal. Y claro, les venía muy bien asustar a los turistas que iban a venir a Canarias, lo que Mota decía antes, con muy buen criterio, que ojito, porque estas cosas las leen en el mundo entero. El periódico local, que es la provincia, el Canarias 7, Diario de Aviso, El País y tal, eso se lee en el sitio. Pero los otros salen. El Internet, su periódico es más leído, a lo mejor en el mundo, que en la provincia. No tenga ninguna duda. Claro, y a veces uno dice, no, es que es un periódico de tal. Esos periódicos se leen en el mundo entero. A mí me sorprende cuando me comentan, me mandan comentarios de Israel, de Perú, de Islandia, de Canadá. Yo que no soy nadie, que soy un columnista vulgar y corriente. Pues me contestan y me mandan comentarios, me mandan artículos, me mandan todo. Y dice, ¿cómo lo leen? Porque es que Internet llega al mundo. Si a mí me publicara El Mundo o El País, no llegaba más que a los que llega. Y si te leen después tu página, que esa es otra. Sí, el Google Analytics nuestro lo demuestra. El Google Analytics. Ah, sí, no. Viste, el Google es tremendo. Viste, el Google... no, me refiero a que certifica bien, qué número de personas y termino. Se ha dicho aquí más de una vez que es un mal negocio, si se ha negociado bien o se ha negociado mal. Bueno, eso hablaremos. Porque de momento estamos gestando la muñeca. Ya veremos si la niña llega mayor y se casa. Porque lo que estamos hablando es de unas prospecciones. O sea, poco hay que negociar con unas prospecciones. Es decir, cuando haya o no haya, entonces cuando empiezan las negociaciones de verdad. Mientras tanto, es una perspectiva. ¿Y por qué Repsol? Aunque Isabel se ría. Pues porque se presentó en su momento su concurso y lo ganó. Claro, es que y esto empezó en tiempos de Zapatero. Muy bien empezado. Muy bien empezado. Claro, porque las cosas tienen su momento y, por tanto, yo no sé esta manía de porque lo ha hecho Repsol. Y si lo hiciera BP sería bueno. Es un disparate, dicho con todo el cariño. Y cuando se dicen cosas que agregando la transparencia, de que las playas se van a inundar de piche y todo este tipo de cosas, hay que ser un poco... Claro, el miedo lo tiene la ignorancia. La sabiduría lo que tiene es precaución. Seguro que tú no tienes miedo de subirte en el coche, pero tienes precaución y te pones tu cinturón y te pones tus cosas. Son dos cosas distintas. Escucha, tenemos 10 minutos para repartir 5 y 5, pero 5 y 5. Pero que yo, como soy una pobre ignorante, le tengo miedo a la niña de Rajoy, que era un poco lo que estaba diciendo este hombre. Y además, creo que no estamos preparados para el vertido, para cualquier vertido. Y la prueba es que cualquier barco echa cualquier cosa ahí dentro y nos llega a las costas, y lo que usted vio es que no estábamos preparados. Y era un pisco. No, hombre. Era un pisco. Imagínate, estaba si preparado todo. No estaba preparado porque hombre, yo fui y estuve viendo y aquello era negro. 10 minutos. ¿Usted fue a ver la costa? Yo fui a verla. No, lo que Pascual dice es que el vertido fue preparado. Claro, y había gente ya con el traje blanco a los 10 minutos. Pregunte en la delegación del gobierno, que están más que mosqueados. Pues que se mosqueen, pero que actúe en todo caso, porque por decir, podemos decir misa, así. No estamos preparados para un vertido, y la prueba se dio en ese momento, que ni el ayuntamiento tenía coordinación con el gobierno de Canarias, ni el gobierno de Canarias con el gobierno del Estado, ni el gobierno del Estado con el resto de las instituciones. Por lo tanto, no estamos preparados. Cualquier vertido, sea de uno o de otro, no estamos preparados. Y eso puso en evidencia que hay que activar protocolos y tenemos que estar preparados para cualquier mancha que se nos aparezca en nuestras costas. Repsol, Arcadio, no es una ONG. No, claro. Si vaya a prospectar, en cualquier caso, no será porque es una ONG y le quiere hacer un favor al gobierno de España, ¿verdad? Veo una oportunidad de negocio. Faltaría además. Pero es que el gobierno de España asegura, lo pone todo el pobrecito Repsol. No. Es que con lo mismo. ¿Alguien asegura que va a haber ahí petróleo de buena calidad? ¿Por qué el Partido Popular en Baleares no lo quiere y aquí en Canarias sí? ¿Y por qué en el País Vasco sí lo quiere y aquí no? Vamos a ver, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho a elegir lo que queremos para nuestras costas? Si el País Vasco tiene derecho, si Baleares tiene derecho a través de sus representantes, porque le hacen tener ese derecho.
Decir, oye, la voz de los ciudadanos, le hacen tener ese derecho. Pero, seguramente que los vascos le hacen una consulta. ¿Hay alguna empresa internacional o española pero resulta que los canarios no lo queremos y nuestros en representantes Baleares? públicos tienen la obligación de oír y escuchar a la ciudadanía. Me toca mi turno, cuando tú hables, yo te escucho lo que te dices y por eso te respondo de lo que tú dices. Me he aguantado para responderte, ¿vale? Pero el representante público, en este caso el gobierno de Canarias, que puede ser del color A, B o C, rojo, amarillo o verde, o lo que sea, tiene la obligación de escuchar a los ciudadanos. Y la calle se ha manifestado más de una vez, y en Baleares los ciudadanos también se manifestaron en contra. Bien. Y seguramente que los vascos no se han manifestado en contra, porque si no, no hubieran hecho prospecciones, y te lo puedo asegurar. Bien. Vamos a ver, mira, el tema de que por qué en Baleares sí y allí no y tal, es una cuestión no de voluntades, sino de geografía. Y de política. No, de geografía primero. Porque cuando uno habla de la prospección enfrente de las playas de Tarragona, son 5 kilómetros. Aquí estamos hablando de 60 y pico. O sea de aquí a Tejeda son 60 y pico kilómetros. Sí, no, yo estoy hablando de la prospección. De la prospección. Porque a lo mejor no se pueden comparar porque cada sitio es diferente, claro, y cada sitio piensa de una manera. Yo quería poner una curiosidad, yo soy muy curioso. Yo veo todos los días, porque estoy muy pendiente, como tengo más tiempo que antes para perder tiempo, y yo veo que todos los políticos discuten, cada uno tiene razón. Además es bonito que cada uno luche por sus creencias. Pero tengo una curiosidad que no acabo de meter en el paquete. ¿Tú has visto alguna vez discutir los políticos si se ponen de acuerdo o no con los retiros y las dietas que van a recibir cuando se jubilen? Y coño, se ponen de acuerdo a puerta traseras, se ponen de acuerdo perfectamente porque no oyes ningún grito. Seguramente si huyeras diría alguno, oye, pues échale un par de billetitos más, hombre. Por eso no van a discutir nunca. Yo estoy aquí por invitación de Juan Carlos, porque yo le llamé un día y tengo una carta que se la he enseñado, que mandé en su momento a don Carlos Herrera, de la Onda Cero, porque yo veía muchas tertulias, muchas cosas, y me he permitido el atrevimiento de decir que la gente no conoce, porque se hablaba, ya va entrando, pues esto es la fecha 28 de agosto, todo era Pacífico, tal, haremos, y yo digo en la carta esta que la consulta, la votación, les importa un rábano. Eso no lo importa nada, eso es el motivo para llegar a provocar lo que vulgarmente se dice en las revueltas famosas que ha habido, revoluciones. Siempre hay la figura de un mártir, y a veces dos. Y a veces el mártir no ha sido de las fuerzas del orden, ha sido de los mismos que han sacrificado a alguien, y entonces podría venir aquello que dicen, encima de que tienen la manía de que España nos roba, España viene ahora, las fuerzas, los tanques, ya he hablado de tanques, vienen y nos matan a nuestro pueblo. Y yo avisaba que es un tema muy peligroso, porque discutir mientras no haya bofetadas y cosas, es malo las bofetadas, pero tampoco. Ahora, si hay sangre, la que se puede organizar ya... Y puede haberla, ¿eh? Y puede haberla. No, pero es que el 28 era mi opinión, porque no se veían amenazas. Hoy en día veo cada día amenazas, porque ya pasan olímpicamente de lo que diga Rajoy, el otro, y el otro, y el otro. Y es ya una desobediencia a la lógica y a todo. Y es sacar de las bilis todo lo que está acumulado durante toda una historia. Y que recuerden una cosa, que la bandera catalana no es catalana, es aragonesa. Aragonesa, sí, señor. Es verdad. Don Pascual, muchas gracias por estar aquí esta noche. Espero que vuelva otra vez aquí. Si quieres me quito el escudo otro día para que me invites, porque yo no quiero es tener amigos. Quiero tener amigos. El 28 de octubre lo invitaré.
que es el lunes siguiente al sábado que el Madrid le va a ganar al Barça. Y entonces, por eso... Mira, a mí cuando me hablan así de Barça y Madrid y tal, yo digo que el día que me den comisión o prima por ganar o perder, ese día me voy a preocupar. Bueno. Como no tengo prima, mira, que gane el que quiera. Oye. Isabel, muchas gracias. Belda, Arcadio, muchas gracias. Volvemos mañana, amigos.